Ok. Vamos para acá, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Dios les bendiga a mis hermanos. Nada más déjame mover esto para acá, porque no va a ser prédica. Bueno, hermanos, la conferencia más o menos es como de 3 horas. Nah, no es cierto. No fuera, ¿no? No, mis hermanos. Sí, como dice el pastor, estuvimos ahí en la iglesia del pastor Santiago. Estuvimos el sábado de hace 8 días, estuvimos en una capacitación de evangelismo. Y la verdad sí fue muy, muy hermoso esa capacitación, mis hermanos. Dios se movió de gran forma con los, prácticamente era, me parece, el secretario y el presidente distrital de evangelismo, mis hermanos. Entonces ni siquiera era regional, era distrital los que vinieron para acá, amén. Y pues sí, el pastor fue lo que nos pidió, nos dijo que les dijéramos a ustedes, que les compartiéramos esta información, para que vean de la importancia y para que vean que no es un trabajo para nada sencillo. A veces muchos piensan que nada más evangelizar es, bueno, hoy tengo ganas de salir a la calle y voy y evangelizo, y no es así, mis hermanos. A veces no logramos ver más allá, amén. Entonces, Mauro, pon lo que se llama, la conferencia llama lo necesario para evangelizar eficazmente, amén. ¿Sí? Entonces, sí les digo, si alguien de aquí quiere tomar nota, tome nota, no hay ningún problema, y de hecho va a ser muy participativo. No, obviamente no va a ser de que nada más yo voy a hablar. Entonces yo les pido, mis hermanos, que alguien busque en sus Biblias Marcos 16, 15 al 18. Alguien me apoye con Romanos 6, 23. Alguien más con 2 de Corintios 4, 4. Éxodo 20. Lucas 3, 21. Oseas 4, 6. 2 de Corintios 10, del 4 a 6. Hechos 2, 7. Hechos 2, 21. Lucas 4, 18. Amén. Ok, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar con Marcos capítulo 16, 15 y 18. Amén. ¿Quién lo tiene? Diga un amén y que me pueda apoyar a leerlo. Amén. ¿Nadie? Marcos 16, 15 al 18. Amén. Entonces, hermanos, evangelizar no viene de que diga el pastor, hey, Rafa, tienes que salir a evangelizar. No viene del pastor, no viene a lo mejor de que el concilio así lo demande, mis hermanos, amén, sino viene de Dios, porque Jesús fue el que los dijo, ¿sí? Él fue lo que los dijo. Entonces, no es nada más porque sí. Pero, mis hermanos, para poder entrar y poder que ustedes sepan el por qué tenemos que evangelizar, porque si yo me pongo, porque prácticamente eso fue lo que se explicó ahí. Si nosotros nos vamos cuando iniciaron los tiempos, pues no había evangelización, mis hermanos. Nada más estaban 2 personas en el huerto del Edén. Pero se vino algo que por eso fue que tenemos que comenzar a evangelizar, amén. Entonces, la caída del hombre en su relación con Dios, mis hermanos, amén. Si yo les pregunto, ¿ustedes saben cuándo fue la caída? ¿Cuándo fue la caída de la relación? Se produjo en el huerto del Edén, ¿sí? Entonces la caída del hombre de su relación con Dios se produjo en el huerto del Edén con el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Y luego prosiguió con Caín, ¿sí? Quien cometió el primer asesinato. De ahí en adelante el hombre fue dominado por su naturaleza pecaminosa, carnal y alejada del Creador.
Por una parte, la carnalidad, los deseos y apetitos son los que rigen la vida de la humanidad hasta el día de hoy. La serpiente antigua, mis hermanos, que ustedes saben que es Satanás, no puede obligar a nadie a pecar, a nadie. El enemigo no te obliga, pero es astuto. Él te engaña, mis hermanos, ¿sí? Entonces, él no puede obligar a pecar, pero como lo hizo con los primeros habitantes del mundo, los tienta y convence. Esto ocurre con la mayoría de la raza humana y está irremediablemente perdida y maldecida. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Amén. Entonces, mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y lo había mencionado el hermano Israel hace rato en escuela dominical. Amén. Entonces, yo nada más quiero que ustedes vean, mis hermanos, que yo ni siquiera hablé con el hermano Israel y le dije, hermano, lea esto, ¿verdad? Pues no, sino es Dios el que mueve las cosas y Él pone el día y prepara todo para que vaya preparando nuestros corazones. Por eso es importante que vengamos a escuela dominical, para que vayamos preparando nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, el enemigo nunca te va a venir a obligar y a ponerte una pistola en la cabeza. Al contrario, él te engaña, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que hagas eso. Y es lo que pasa allá afuera, mis hermanos, ¿sí? Eso es el problema que está allá afuera, de que el enemigo pues prácticamente ha corrompido a la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que prácticamente necesitamos? ¿Sí? De ahí viene la necesidad de evangelizar. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos y ya lo dijimos, hubo un problema, hubo la caída del hombre, ¿sí? Entonces, por la caída del hombre tenemos que evangelizar, amén. Entonces, el diablo maneja a la humanidad, hermanos, ¿sí? Yo no creo que me maneje a mí, amén, pero sí a los de allá. Y eso es lo feo, ¿sí? Que el diablo maneja a todos los que están allá. Y lo hace porque las personas al infringir la ley de Dios les da permiso para actuar, ¿sí? El diablo maneja a la humanidad en su antojo, porque las personas al infringir la ley de Dios les da el permiso para actuar en sus vidas, amén. Entonces, la tragedia del pecado ha infectado hasta el último rincón de la tierra y cada día son enviados miles de personas al infierno, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que tenemos un regalo que es el regalo de la salvación, amén. Entonces, el regalo de la salvación por gracia mediante el sacrificio de Jesús es aceptado por una pequeña parte de la gente. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:4, mis hermanos? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo, mis hermanos? ¿Sí? Pablo explica que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Amén. De los incrédulos, pero no a usted. Porque usted ya tiene prácticamente la salvación. Porque usted ya en su momento se arrepintió, vino aquí, hizo una oración. A lo mejor la hizo hace muchos años, mis hermanos, ¿sí? Pero esto que nosotros sabemos no lo saben allá. Por eso es la importancia de salir a evangelizar. Pero les vuelvo a repetir, no es nada más de, ay, voy y salgo a evangelizar. Se lleva un proceso, ¿sí? Se lleva un proceso que prácticamente nos maneja, que además de no entender el mensaje de la salvación que predicamos, son atados como consecuencia de sus propios pecados. Por ejemplo, si alguien ha robado, aunque sea algo pequeñito, y es lo que mencionaban y preguntaba ahí el predicador, ¿quién no ha robado? ¿Sí? Hasta algo pequeñito lo has hecho. Entonces, quizá aprovechando un descuido, después seguramente has sentido remordimientos, temor y la convicción de no volverlo a hacer. Y eso pasa mucho en el mundo, mis hermanos, ¿sí? Porque sienten ese remordimiento y sienten, ay, pero ¿qué creen? El enemigo vuelve a engañarlos y vuelven a caer. Entonces, sin embargo, el enemigo aprovecha esa pequeña puerta que se ha abierto y comienza a trabajar en esa debilidad. Mediante la influencia de un espíritu maligno, esa persona volverá a robar, a maldecir, a afectar al prójimo, y cada vez le será más fácil y finalmente ya no se sentirá culpable, ya se le hará muy normal, mis hermanos, ¿sí? Y yo me acuerdo que en una predicación anterior,
que yo les hablaba de 3 tipos de varón. Había un varón que estorba al pecado, mis hermanos, ¿sí? Y un varón que estorba al pecado es prácticamente el que conduce a su hijo por el buen camino. Entonces, ¿por qué hay muchas personas o mamás o papás que tienen hijos, pues que están en prisión o que lamentablemente ya no están en este mundo? ¿Pero por qué? Pues porque sus hijos fueron maleantes, hicieron cosas y como no los corrigieron, para ellos fue normal, ¿sí? Entonces, para nosotros que estamos aquí de este lado y vemos al mundo se le hace normal y luego pasa que estamos nosotros en la casa y la verdad, mira, hasta siente feo, yo he sentido feo, como niños pequeñitos hacen cosas que yo digo, o sea, me sorprendo. Y yo digo, niños de, no sé, 6, 7 años y ya diciendo cuánta cosa, y yo me quedo súper sorprendido, mis hermanos. Pero eso es normal para los papás. Y pues como es normal para los papás, pues es normal para los niños, ¿sí? Por eso tenemos que, no solamente salimos y evangelizamos a personas adultas, jóvenes, niños, por eso hay actividades, la EBDB, campamentos de jóvenes, hay muchas actividades, ¿sí? Entonces, esto sucede en muchas áreas de la vida, pero especialmente en pecados sexuales que generalmente hacen que las familias se destruyan. Al verlo de esta manera, el panorama no se ve muy alentador. Ciudades enteras están atrapadas en pecados colectivos o similares. Claro es el ejemplo de la idolatría, donde comunidades se postran ante imágenes. ¿Qué nos dice Éxodo 20 del 1 al 5? Del 1 al 5. Amén. Entonces, mis hermanos, des en cuenta que la procesión con ídolos está recorriendo las calles, ¿sí? Cuando viene la época de, no sé, con la caminata del silencio que se hace, yo la neta ni lo conocía, mis hermanos. Allá yo de donde vengo, la verdad no es muy concurrida, pero aquí me sorprendió todo eso, ¿no? Y fuimos el otro día, Miram y yo, porque estábamos buscando el market nocturno, y fuimos a una parte de ahí de Tres Centurias y vimos o sea, como en todo Aguascalientes hay una muerte. O sea, ¿cómo el Estado, vamos a ponerlo el Estado, porque no sé si nada más es en Aguascalientes, todavía hay cosas que no conozco, pero idolatran a la Santa Muerte. Y está el Museo de la Muerte y está todo ese tipo de cosas. Y estamos hablando de que no solamente es que se están idolatrando a lo mejor otro tipo de imágenes, pero que aquí Aguascalientes, o sea, yo creo que, y sí más o menos estudié cómo se creó hace años la Feria de San Marcos, cuál era su objetivo en aquel entonces, con un monje o no sé con qué sacerdote, pero el pasar de los años, mis hermanos, si de por sí sabemos que ese tipo de actividades pues está feo y ahora ya se volvió Sodoma y Gomorra con tantas cosas que ahí se ven, y lo platicaba también el hermano Israel, que era feo para él cuando tenía que salir de su casa al trabajo o regresar y tener que atravesar todas esas cosas, ¿sí? Y es ahí lo importante de andar recto delante de la gente, ¿sí? Porque sí, a lo mejor, les vuelvo a repetir, el diablo no te obliga, pero para una persona que es débil y pasa por ahí J. Pani, el senador J. Pani, pues se va a meter a cualquiera de esos restaurantes. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, no va a ser tan fácil, el enemigo no nos va a engañar, ¿sí? Y vamos a ser muy astutos, mis hermanos. Entonces, ante estas evidencias, es muy necesario que el pueblo de Dios reaccione y aprenda a hacer frente a las acechanzas del diablo. Y no es suficiente solo con asistir a la iglesia los domingos y hacer oración antes de acostarse, mis hermanos. No solamente es eso. Hay que llevar un proceso para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, dentro de la necesidad de evangelizar, se requiere mucho más para deshacer las obras del diablo, ¿sí? No solamente es, pues venimos aquí y a lo mejor los miércoles y actividades, no solamente es eso.
sino hay otras cosas más grandes, ¿sí? Y una de esas es oración y ayuno, mis hermanos, ¿sí? Es orar sin cesar. Otra de ellas es identificación de los pecados que sobresalen en la comunidad e identificar el tipo de espíritu maligno que operan, ¿sí? La intercesión por las personas atrapadas en estos pecados mediante un grupo de oración perfectamente organizado. Esto como trabajo previo a la predicación del evangelio de la salvación. Por eso les digo, no es solamente de voy y salgo yo a evangelizar, mis hermanos, sino se lleva un proceso, y ahí lo dice, ¿sí? La intercesión por las personas atrapadas en esos pecados, amén. Entonces, y es con un grupo. Aquí el equipo de evangelización tiene un grupo de oración atrás, ahora sí vamos a ponerle tras bambalinas, ¿sí? Ellos tienen un grupo que sabe que están orando. ¿Por qué? Porque no es una tarea fácil, ¿sí? Y hay ayuno, hay oración. Ellos preparan su corazón para poderlo hacer, amén. Y no es efectivo ir solamente, hoy quiero ir al Hospital Hidalgo, hoy voy a ir a tal lugar. No solamente es hacerlo por hacer. Les vuelvo a repetir, Dios es el que acomoda las cosas. Y si hoy pone en el corazón del grupo de evangelismo que a lo mejor hoy tienen que ir a cierto lugar, no es porque ellos lo decían así, mis hermanos, es porque Dios les dijo, aquí es donde está la necesidad y en este momento es donde tienes que ir, ¿sí? Porque les aseguro que el cuerpo o el equipo de evangelización a veces tienen un orden, un cronograma de actividades, pero a lo mejor ese día Dios les dijo, no, te vas a ir a otro lado. Y a veces la carne comienzas a tener una batalla de, pero ¿por qué? Si yo ya tenía organizado, pero comienzas a decir, o comienzan a orarle a Dios y Dios les revela que sí es cierto, que ahí es a donde tienen que estar. Entonces no es efectivo ir a cualquier lugar nada más ir por ir, ¿sí? Es necesario un trabajo previo e identificación de ayuno y oración dirigida especialmente a un tipo de pecado y personas determinadas. Solo de esta manera podemos abrirnos caminos y clavar la bandera de Cristo. Amén. Porque cuando vamos, se lleva un proceso para poder evangelizar, porque lo decían en la capacitación, no solamente es ir y decirle a una persona, ¿te arrepientes de tus pecados? Sí. Pues haz la oración de fe. No. Hay que hacer algo, porque el enemigo ahí está, ¿sí? El enemigo ahí está y no solamente es decirlo por decir, sino hay que preparar a esa persona, ¿sí? ¿Qué nos dice Lucas 3:21? Amén. Lucas 3:21. Amén. Entonces dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y por qué lo hizo? Para testificar de su muerte, sepultura y resurrección, del cual el bautismo en agua es un tipo. Una cosa el bautismo es en agua, y muchos sabemos cuál es el bautismo en agua y cuál es el bautismo del Espíritu, ¿sí? No son los mismos. Y orando, cuando ustedes fueron bautizados en aguas, mis hermanos, ¿quién se acuerda? Porque yo sí me acuerdo a la perfección, que yo me preparé ese día y fue un campamento que se hizo primero de jóvenes y un día para el otro, y ese día comenzamos en oración y todo, y saliendo del bautismo, yo salí orando y hablando en lenguas, pero yo hablaba lenguas ya de un poco tiempo, de unas semanas antes, que yo había expuesto mi corazón. Fue un poco raro para mí porque yo primero hablé en lenguas, luego fui bautizado en aguas, entonces, y para muchos es al revés, primero se bautizan en agua y ya luego son bautizados en lenguas, pero para mí fue al revés. Entonces yo salí hablando en lenguas, mis hermanos, y Jesús cuando salió de bautismo también salió orando. Amén. Y aquí es lo más importante, y el cielo se abrió. Amén. Por eso yo les decía
de la caída del hombre. Cuando eso pasó, los cielos se cerraron. Y cuando Jesús llegó y se bautizó, el cielo había estado cerrado al hombre desde la caída, pero por medio de Jesús nuevamente se nos abrió el cielo. Amén. Acuérdense que así lo dice la Biblia, ¿sí? Y se abrieron los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Hay muchas cosas que se leen en el Antiguo Testamento, amén, todo lo que pasaba. Pero ya cuando vino Jesús, hasta que llegó Jesús, se volvió a abrir los cielos, amén. Y cuando padeció Jesús por nosotros, acuérdense que ¿por qué tardó tanto tiempo en subir al cielo? Porque primero fue a lo más profundo, a buscar a todos, antes de Jesús, a todos, y recogió a todos. Y ahora sí, van para arriba, porque ya el cielo él ya lo había abierto. Ahora sí, van para arriba, ¿sí? Y por eso es la importancia de evangelizar, porque ya Jesús abrió los cielos para todos nosotros y para los que están allá. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Oseas 4:6? ¿Quién lo? Amén. Entonces, mis hermanos, dice, mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento. Amén. Esto se aplica perfectamente a la iglesia contemporánea. Mientras el enemigo está organizando y está trabajando las 24 horas, mi hermano, porque el enemigo no descansa. ¿Pero qué cree? Que nosotros nos agarra durmiendo. Entonces la iglesia está dormida y nosotros dormimos y por ignorancia no hacemos lo apropiado, amén, porque nos agarran ahí dormidos, ¿sí? Y eso es feo, mis hermanos. Imagínense que el día de mañana venga y nos agarra durmiendo ay no, me da miedo que me llegue a pasar eso. Por eso mejor hay que preparar nuestro corazón. Entonces, oremos, ayunemos y pongamos manos a la obra. Vistámonos con la armadura de Dios y tomemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, mis hermanos, sino poderosas para destrucción de fortalezas, que nos dice 2 Corintios 10 del 4 al 6. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? Hasta el 6. Amén. Entonces, mis hermanos, porque las armas de nuestra lucha no son carnales. Entonces, las armas carnales consisten en aquellas que son inventadas por el hombre. Amén. Esas son las armas carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuál es esa? La cruz de Cristo. Amén. Esa es nuestra arma. Amén. Derribando falsos argumentos, fortalezas filosóficas, todo esfuerzo que el hombre ha hecho, hermanos, ajeno a la cruz de Cristo. Y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese es el orgullo del ser humano. Y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Puede lograrse solo cuando el creyente mira exclusivamente a la cruz, donde se halla toda la victoria. Entonces el Espíritu Santo desempeñará la tarea. Y el 6 dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia, se refiere a lo que es contrario a la cruz. El único lugar donde hay victoria, mis hermanos, es la cruz. Cuando vuestra obediencia fuere cumplida, se cumple al mirar exclusivamente, como dicho, a Cristo y a la cruz. Entonces, por eso les digo, se requiere mucho para deshacer las obras del enemigo, porque el enemigo ha engañado y el mundo no tiene su vista fija en la cruz, ¿sí? Es un segundo término, mis hermanos. Pasa segundo o tercer término. No es lo importante para ellos, ¿sí?
Y eso es lo feo. Y se necesitan muchas más cosas. Por eso les digo y por eso les decía que no es efectivo ir a cualquier lugar a predicar. Que las intercesiones por las personas atrapadas en esos pecados, el cuerpo de evangelismo, ellos tienen que saber y preparar su corazón para saber qué espíritu está ahí. ¿Sí? Y es donde ellos van a comenzar a actuar. Amén. Necesitamos, o el equipo de evangelismo, o todos, si vamos a evangelizar, necesitamos que los corazones se abran. Porque les vuelvo a repetir, no solamente es ir a un lugar y decirle, ¿aceptas a Cristo? Sí. No solamente es eso, sino hay que quebrantar ese corazón, mis hermanos. Hay que hacer que los corazones se abran. Dios respalda al que evangeliza. Amén. No solamente es, yo voy. No, Dios lo respalda. ¿Sí? Dios lo respalda en, ¿qué dice Hechos 2:7? Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Entonces, ¿por qué dice que Dios respalda al que evangeliza, mis hermanos? Porque cuando una persona va a evangelizar, las personas que están allá se dan cuenta que no es cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos está respaldando, ¿sí? Entonces dice, y estaban atónitos y maravillados, casi siempre tenía que ver con el hablar en otras lenguas, diciendo, he aquí, no son galileos todos estos que hablan. Significa que el acento galileo era distinto y conocido. Entonces, el acento que nosotros tenemos, cuando ya nosotros estamos aquí de este lado, es totalmente diferente. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de dirigirnos hacia el mundo es totalmente diferente. ¿Sí? No es lo mismo. Y es cuando ellos se dan cuenta. Entonces, ¿qué nos dice Hechos 2:21? Amén. Amén. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Presenta una de las declaraciones más gloriosas que jamás se haya dicho. Esto incluye tanto a judíos como a gentiles igualmente. Entonces, ¿y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? ¿Usted es salvo, mi hermano? Amén. Amén. Entonces, por eso nosotros, Dios nos respalda, ¿sí? Porque ya somos salvos, porque nosotros proclamamos el nombre de Dios, ¿sí? Y confiamos en lo que hizo en la cruz, ¿sí? Entonces, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, amén. Y sobre todo el equipo de evangelismo. Pero es, obviamente, también, ¿qué nos dice Lucas 4:18? 4:18, Lucas 4:18. Amén. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? El Espíritu dice que aprendemos la necesidad absoluta de las personas y la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Amén. Por cuanto me ha ungido, Jesús es el ungido absoluto. En consecuencia, la unción del Espíritu Santo en efecto le pertenece a Cristo. Y la unción que actualmente disfrutamos es por medio de su autoridad. Para predicar las buenas nuevas a los pobres. Pero no estoy hablando a los pobres de dinero, mis hermanos, sino a los pobres en espíritu, ¿sí? Eso es ahí donde, para predicar a los pobres en espíritu, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, los corazones se abran. No, regrésale. Los corazones se abran, ¿sí? Porque es a los quebrantados de corazón, o más bien es responsable de quebrantarlo. Solo Jesús puede sanar esta enfermedad. Para predicar la libertad a los cautivos, es de notarse, no dice para liberar a los cautivos, sino más bien predicar libertad, lo cual se refiere, les vuelvo a decir, a la cruz. Y a los ciegos, el evangelio abre los ojos de los que están espiritualmente cegados, mis hermanos, para poner en libertad a los quebrantados. Las virtudes de la vida a veces pone a la persona en una prisión mental o espiritual. El Señor solo, y por lo que Él hizo en la cruz,
puede abrir la puerta de esta prisión. Entonces, mis hermanos, ya nosotros, si se dan cuenta, ya estamos nosotros comenzando a preparar el camino de esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo que él comience a abrir su corazón. Ahora sí, Mauro. Pero, ¿quién habilita al siervo de Dios, mis hermanos? ¿Quién? ¿El pastor? ¿O el cuerpo ejecutivo? ¿Quién? Mauro. ¿Qué nos dice Hechos 4, del 1 al 7, mis hermanos? Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo. ¿Está bien? Sí. Acabo de explicar eso. Resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen en Jerusalén la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente, se reunieron en Jerusalén gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio, preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Amén. Entonces les digo, ¿quién habilita al siervo de Dios, mis hermanos? Nuestra dependencia del Espíritu Santo influye en cada aspecto de nuestra vida y nuestro ministerio. Desde el momento que recibimos nuestra comisión, nosotros como evangelistas debemos apoyarnos en el Espíritu Santo, en nuestra vida propia, nuestra vida devocional, nuestra vida pública, nuestra prédica pública y en nuestra búsqueda espiritual, y no en nuestra propia fuerza o inteligencia. Entonces, como dice aquí, ¿qué fue lo que les dijeron cuando estaban Pedro y Juan ante el concilio y poniéndolos en medio? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pues ahí lo estamos viendo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién habilita al siervo de Dios? Amén. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder evangelizar, acuérdense que somos un mismo espíritu. Cuando nosotros logramos hacer que esa persona abra su corazón, tiene un hueco vacío, un hueco ahí, sin nada. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos el Espíritu, comenzamos a fluir el Espíritu y va a comenzar a llenar ahí, ¿sí? Y es por la autoridad y el mandato soberano del Espíritu Santo que nosotros representamos a Cristo ante el mundo. Amén. Es por eso, y es como nos habilita el Señor, ¿sí? Por eso es un proceso, ¿sí? Entonces, ya nosotros, si nos ponemos a ver otra vez haciendo un refresh, evangelizamos porque es un mandato de Dios y no es nada más por hacerlo, pero se lleva el proceso de ir quebrantando el corazón de esa persona, ¿sí? Entonces ya vimos que no solamente es voy porque voy o van porque van, al contrario, es un trabajo y es un proceso. También necesitamos que se abran los hogares, mis hermanos, amén. No solamente es de voy a evangelizar a ciertos lugares, sí, eso es una parte de, ¿sí? Pero imagínese que usted sale usted a la calle y comienza a evangelizar y esa persona se quebranta de corazón, acepta todo y ¿qué cree? Eso lo lleva a su casa y ya se abre todo en su casa, mis hermanos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de abrir los hogares, haciendo obras de fe, mis hermanos, ¿sí? No haciendo obras nada más por hacerlas, ¿sí? Sino hay que hacer obras de fe, amén. Mauro. ¿Qué nos dice Hechos 2, del 46 al 47? Amén.
Amén. Amén. ¿Ya ven, mis hermanos? Ahí está el por qué hay que abrir los hogares, ¿sí? ¿Por qué? Porque alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, por eso la importancia. Pero no solamente tenemos que tomar, y eso sí lo decían, y es algo que el pastor también lo ha dicho aquí, y lo mencionaban ahí, que se comiencen a abrir células, que se comiencen a abrir misiones. Y es algo que ya lo dije, ya viene también desde muy arriba, donde ya nos están prácticamente diciendo que se tiene que abrir una nueva misión, o es iglesia, por año. Misión por año, mis hermanos, mínimo una, ¿sí? Entonces, hay que abrir los corazones, y por eso de ahí de que tenemos que ir a abrir los hogares. Dios no tiene límites, nosotros somos los que nos ponemos ese límite. Amén. Imagínense que usted saliera el día de hoy y no dijera, voy a evangelizar a 5 personas. No ponga ese límite. Al contrario, usted vaya día con día y consiga a los más que pueda. ¿Cuáles son esas obras de fe? Si el día de mañana nos vamos, nos despedimos de aquí y llegáramos allá y Dios les pregunta, ¿cuántas almas has traído a mí? Es una pregunta muy fuerte. Entonces, es importante esas obras de fe, mis hermanos, porque no son las obras de que a lo mejor sí cuentan ciertas cosas, pero tenemos que comenzar a traer a más a Cristo, porque a veces, y lo que pasa, y eso lo explicaban, que se predica y todo lo que predicas te lo quedas tú, no lo compartes y ya te cierras, y entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está? Sí, tú ya eres salvo, pero ya tienes un problema muy grande, que estás siendo egoísta y envidioso y no quieres compartir esa palabra al mundo, que es donde hay que ir, y no es fácil, no es un trabajo fácil. Hay que abrir caminos, mis hermanos. Hay que abrir caminos, pero ¿quién quita los obstáculos? El Espíritu Santo. Él es el que los quita, ¿sí? Porque cuando va el grupo de evangelismo a ciertos lugares, mira, están así y tienen un escudote así grandote, ¿sí? Y oiga, hermano, que no, y se van para allá. Y, oiga, ¿qué tal? Buenas noches, venimos, y que traen a lo mejor café, galletas, pan, sándwich, no sé qué lleven. Y llegan a una, y la gente da cuenta que están allí dentro de, vamos a poner un hospital, y ya los ve llegar. ¿Qué cree que hace la gente? Me paro y me voy, porque no quiero. ¿Por qué? Pues porque tienen una barrera. Entonces por eso se preparan, para que Dios quite esos obstáculos de decir no, al contrario, ¿sí? Entonces, que abra oportunidades. Ahí es a donde viene la parte ya importante, y ahí comenzamos ya, ¿sí? Porque tenemos que buscar que se quebranten los corazones, que se abran los hogares, que abra Dios el camino, ¿sí? Entonces, se abran oportunidades. ¿Y qué nos dice Salmo 130, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Salmo 130, se los voy a leer. Dice, yo tengo el pastor, amén. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y mirares a los pecados. ¿Quién os, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, que sean reverenciados. Esperé yo a Jehová, pero mi alma en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Amén. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Usted cree que el equipo de evangelismo no le pide eso a Dios? Que esté, o sea, Dios ahí está al pendiente.
Y cuando ellos ven a esa persona que ya ahí está y comienzan ellos a orar, Dios está al pendiente. Y en cuanto ellos ya prepararon el corazón de esa persona, ahí es donde entra Dios. Porque por eso lo dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Por eso es que hay que ir a... Y porque hay muchos que van a decir: pero Dios, ¿qué me puede perdonar si mira cómo soy? ¿Y yo por qué merezco la salvación? Si veo que soy malo con mi mamá, soy malo con mi papá, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos. Entonces, por eso es lo importante de comenzar a hacer este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que, en Él hay perdón para que sea reverenciado, ¿sí? Y Jehová dice: espero yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Le aseguro, mis hermanos, que hay mucha gente allá afuera que está esperando que usted llegue. Y lo ha dicho en su momento: ay, ¿qué estoy haciendo? Y a lo mejor ahí está él solito, y a lo mejor antes de que usted llegue, ya quitó Dios todos los obstáculos. Ya el Espíritu Santo trabajó con una persona que está a lo mejor ahí, se está arrepintiendo de todo, mis hermanos. Y ya usted nada más es cuestión de llegar y salvar. Esa es la parte, los que son a lo mejor uno que otro sencillito, pero hay otros que son más complicados, mis hermanos. Y es donde hay un proceso. Sí, abran las manos. ¿Y qué nos dice Mateo 10, 7 al 11? Ya estamos casi en lo final, mis hermanos. Amén. Faltan nada más como 20 diapositivas. Nada, no es cierto. 7 al 11. Amén. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿A dónde? Hasta el 11. No os probéis de oro ni plata, ni cobre en vuestros sitios, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salga. Amén. Y yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es de las cosas que van en el grupo de evangelismo, ¿sí? Y eso es lo que les comienza a decir a la gente que está allá afuera en el mundo, ¿sí? Que el reino de los cielos, y sí estamos cerca, mis hermanos. Si usted se pone a estudiar bien la Biblia y se pone a ver las cosas, no sé que venga el día de mañana, ¿sí? Y a veces nosotros somos muy de que no voy a ponerme a estudiar, etcétera. Al contrario, mis hermanos, hay que estudiar porque no lo sabemos. A veces yo siento que ya estamos próximos a, ¿sí? A lo mejor y posiblemente yo digo próximos, a lo mejor y sea mi generación de mis hijos, no lo sé. Pero una generación o dos generaciones más, créame que es nada, mis hermanos, ¿sí? Es nada. Y por eso tenemos que prepararnos. Sanad enfermos, limpiar leprosos. Hermanos, a veces a usted le da asco o le hace fuchi cuando va usted, o a lo mejor si no le gusta evangelizar, es porque no quiere ir a ver una persona que a lo mejor no se bañó en todo el día porque es un albañil, que a lo mejor llegó a su casa, que su esposa estaba enferma y que así como llegó, la agarró y se la llevó, ¿sí? Y a lo mejor sí huele obviamente a sudor, pero de su sudor viene su alimento, ¿sí? Entonces, él sí huele feo, mis hermanos. Y hace rato lo decía Jacob y se lo decía a los jóvenes. Dios lo dio, Jesús lo dio todo. Y él no le importó que había un leproso, él se acercó a él. Cuando él se acercó, no, y estaban comenzando a correr al leproso. ¿Y qué dijo el Señor? No, alto. Y él se acercó y lo limpió, mis hermanos.
¿por qué a usted le da pena acercarse al hermano que le huele la boca? ¿Sí? O sea, no le tiene que importar eso, mis hermanos. ¿Sí? Porque no sabe qué pasó en el día. A lo mejor esa persona que está allá afuera, sí, lo vuelvo a repetir, a lo mejor llegó del trabajo y encontró a lo mejor a su esposa desmayada, o que le dolía algo, o me siento mal, ¿sí? Y así se fue. Y es donde a lo mejor él está ahí, y a lo mejor no era tan allegado, pero él está desesperado por su esposa, por su idónea, y llega el grupo de evangelismo a orar por él y por su esposa, mis hermanos, y ya ganaron 2 por 1, una promoción ahí, ¿sí? Entonces, no tienen por qué hacer eso. Hay que ver la necesidad de la gente, mis hermanos. No solamente es hacer, sino hay que ver esa necesidad. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que el mundo no tiene necesidad de conocer la verdad? Claro que la tienen. ¿Cuántos jóvenes no tienen esa necesidad? ¿Cuántos niños no tienen esa necesidad? Amén. Y tenemos que hablar del amor de Dios. A ver, hermanos, ¿a quién de ustedes no ama a Dios? ¿Por qué no levantan la mano? Pues porque sabe que Dios nos ama. Entonces, ¿por qué no hablamos del amor de Dios allá afuera? Y lo demostramos, mis hermanos. Yo les aseguro que fue muy hermoso ver el amor de Dios con las hermanas hace rato. Ahí está el amor de Dios, ¿sí? Dios quebrantó un corazón. Dios ayudó en ese momento. El Espíritu Santo se movió, ¿sí? Yo no sé qué pasó, pero es bonito, mis hermanos. Ahí ver ese amor de Dios, ¿sí? Y muchas veces se ha predicado, Yosa, el pastor y todos los que han venido a predicar lo han dicho. Si tienes un problema con alguien aquí, mejor resuélvelo, ¿sí? Deja tu ofrenda a un lado, reconcíliate con tu hermano, y ya cuando estés reconciliado, ahora sí, trae tu ofrenda, ¿sí? Si no, entonces, ¿cómo vas a ver ese amor de Dios? Hablar del peligro en el que están, mis hermanos. Y nosotros sabemos en qué peligros están, porque les vuelvo a repetir, si el día de mañana nos vamos, ellos se van a quedar, y hay que hacerles conciencia, ¿sí? Que tienen que arrepentirse de sus pecados, mis hermanos, amén. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? ¿Quién se lo sabe de memoria? 2:5:17. Amén. ¿Qué dice? Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo, mis hermanos, ¿y ustedes? Amén, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes llegaron a la iglesia, yo siempre, la verdad, sí me llegué a cuestionar a mí mismo, porque me dijeron, tienes que nacer de nuevo. Y yo dije, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi mamá otra vez? Si estoy un mendigo chamacote, ¿cómo le hago? Pues yo no entendía, porque apenas estaba conociendo. Y ya luego supe que era nacer de nuevo, amén, que era volver a nacer. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, eso es lo que ustedes tienen que hacerle, porque cuando ya ustedes están con esa persona, ya es decir, ya tú eres criatura nueva, ya todo lo viejo pasó, ya quedó atrás, ya tus pecados son perdonados, pero ya preparó usted su vida, ¿sí? Salmos 19:7, mis hermanos. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Es perfecta o no la ley de Jehová? Amén. Y convierte el alma del más vil pecador, mis hermanos. ¿Sí? Por eso no tienen por qué decir no se puede. Sí se puede. No se ponga esa limitante. Por eso el que se pone límites es usted. Pero Dios no tiene límite. Entonces, Él es el que convierte el alma y el que reconforta, ¿sí? Y Romanos 3:23, ¿quién se lo sabe? Si no, vamos a leerlo. Es vida eterna en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mas la paga es muerte, ¿sí? Y ustedes se lo pueden decir a ellos, ¿sí? En Romanos 3:23. Por eso es importante tenerlos. Primera de Corintios
1, 22 y 23. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo justificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Amén. Hermanos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El problema, mis hermanos, que buscan tanta sabiduría que piensan que eso es todo, pero no buscan en realidad el Espíritu de Dios. No buscan las cosas como deben de ser. Y aquí es para ya terminar, mis hermanos, que con esto es que confrontar a esas personas. Amén. ¿En qué condiciones están? Gálatas 3:24. ¿Sí? Nos dice: Gálatas 3:24. ¿Perdón? Dígalo, hermana. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿en qué condiciones estamos? ¿Sí? Ahí es donde vemos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ya nos están llevando, o sea, los otros podemos llevar a la gente a Cristo. ¿Sí? Los podemos llevar. Gálatas 5, 19, 21, esta la leo yo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, 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 etcétera. Y todos ese tipo de cosas vamos a encontrar con la gente que está allá afuera, mis hermanos. Por eso es que hay que confrontarlos con esto. ¿En qué condiciones estás? ¿Estás en fornicación? ¿Estás en idolatría? ¿Estás en adulterio? ¿Estás en qué condición estás? ¿Sí? Necesito a Cristo para ser salvo. Es lo que le tienes que comentar. Y necesitan a Cristo para ser salvo. O sea, tú ya lo estás confrontando. Y es lo que nos enseñaban, que hay un libro, no sé si usted lo adquirió, pastor, el que trajeron ellos, donde dijeron que hay una guía, ¿sí? Para confrontarlos, ¿sí? Que es un proceso, obviamente está resumido todo esto en un papelito de una sola, de necesitar a Cristo. Éxodo 12, 17, Éxodo 20, 12, 17, ya saben que son los mandamientos, amén. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. No robarás, no matarás. Ya se lo saben, mis hermanos. Entonces, es mostrarle a ellos en qué posición se encuentran. ¿Ya te fuiste, Mauro? Dígale. ¿No sigue? Dale. No, regrésale. Se perdió. A ver, síguele ya. A ver, ¿qué debemos hacer? Preguntar: ¿cuántas personas irán al cielo? Les van a responder 144,000. ¿Verdad? Y eso lo llevamos a estudiar. Y lo gracioso es de que cuando dijeron eso de los 144,000, una semana antes, Miriam y yo estábamos estudiando ya Apocalipsis. Y fue cuando dijo el pastor: 144,000 le van a responder así. Pues no, ¿verdad? No sabemos, mis hermanos. Hay muchos que van a ser salvos. Amén. Pero le van a preguntar, y pregúntele: ¿cuántas personas crees que irán al cielo? No, te van a decir 10,000, 20,000. ¿Sí? Ninguna. A lo mejor te digan: no, pues ninguna. No existe el cielo. ¿Sí? ¿Tú mereces ir al cielo o al infierno? Hermano, ¿usted dónde merece ir? Entonces, ¿qué? Es el cielo. Entonces nosotros merecemos el infierno, pero ganamos el cielo. Amén. ¿Sí? Entonces, muchos le van a preguntar: ¿tú mereces el cielo o el infierno? No, pues yo merezco el cielo. Pues porque he hecho un montón de cosas, y porque a lo mejor ayudo a mi mamá, y porque a lo mejor eso le van a decir. Pero es como ustedes le van a ir diciendo. Y ya una vez que ellos se entienden que no van a ir en realidad al cielo, sino todos merecemos el infierno, pero nos tenemos que ganar el cielo, ¿sí? Ahí es donde viene el que vamos a nacer de nuevo, que yo les decía: ¿yo cómo sabía? No, yo ni sabía eso, ¿sí? Nacer de nuevo. Siguiente, Mauro.
arrepentimiento de sus pecados. ¿Ya le preguntaste cuántas personas irán? Ya te contestó una cifra. Ya le preguntó, ¿mereces ir al cielo o al infierno? Y ya le aclaraste hacia dónde tiene que ir. Ya le explicaste, ¿quieres nacer de nuevo? Pues sí, yo quiero nacer de nuevo para que todo sea nuevo. Entonces, ¿te arrepientes de tus pecados? O sea, ya preparamos el camino. Ya preparamos ese corazón, porque ya lo enfrentamos. Y a lo mejor ya está llorando, dice el pastor. Ya están ahí sollozando, llorando, ojos rojos, yo qué sé. Pero ya están. Y le explicamos que la paga de pecado es muerte, mas la dádiva, sí, de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Y tienen que tener conciencia de lo que hicieron para recibir la salvación. Hermanos, es lo que explicaba, que si nosotros no le hacemos esa conciencia a las personas, entonces ellos, ahí les va, lo van a evangelizar, le van a predicar y van a hacer una oración que nada más van a hacer porque se sintieron comprometidos. Es lo que explicaban, que nada más lo hicieron por hacer, pero nunca lo van a ver aquí. Pero cuando ya le confrontó ante todas las cosas, aquí lo van a hacer. Aquí es donde van a ver el resultado de su trabajo allá afuera, ¿sí? Por eso es tener conciencia de lo que hicieron para recibir la salvación. Y ahora sí, hacemos la oración de fe, la oración de salvación. Y ya para terminar, mis hermanos, ¿qué nos dice Romanos 10, 9, 13? Amén. 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 ¿Y el 13? Amén. Entonces, mis hermanos, ya hicieron la oración de fe, ya hicieron la oración de salvación. Entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero cuando lo hace de corazón, mis hermanos, no que nada más lo diga por decir, que salga de cuerdas vocales para afuera, sino que venga desde lo más profundo. Por eso es lo importante que les digo. Al hacer todo este proceso, que era lo que nos explicaron, ya se terminó, al hacer todo este proceso, que fue lo que nos explicaron en la capacitación, de hacer que ese corazón se abra, nuestro espíritu va a comenzar a fluir y lo va a comenzar a quebrantar, y lo va a comenzar a llenar, y ahí lo va a comenzar a confrontar ahí espiritualmente. Y espiritualmente, ya va a haber una lucha ahí, mis hermanos, espiritual. Ahora, y nosotros tenemos que estar aquí así físico, porque son dos luchas, la espiritual y la de frente, la carnal, mis hermanos. En ese momento está el equipo de evangelismo está confrontándolo, y ya hay un momento en el que ya, y ahí mismo se arrepintió, etcétera. Y aquí está ese resultado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la conferencia que dijo el pastor, o que nos pidió, era resumir todo lo que se predicó allá, que obviamente estaba más extensa porque fueron 2 sesiones de 1 hora cada uno, y se explicaban muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Amén. Eso es lo que tenemos que, y eso es lo que hay que explicar y tenemos que saber, mis hermanos, que hay que estar al pendientes, ¿sí? Porque Dios va a tocar las puertas de muchas maneras. A veces uno no sabe cómo van a ser las cosas, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, pues esta es lo de evangelismo. Esto es la conferencia que me pidió el pastor que yo preparara, resumir 2 sesiones en una sola, un ratito, ¿sí? Y pues prácticamente concluyo, y Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.